Cordial saludo, mi nombre es Yesenia Rojas Grijalva y hago parte del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy voy a explicar el paso 5 del programa del curso de Fundamentos de Programación, el cual nos da unos problemas. En mi caso escogí el problema número 2, donde nos dicen que la empresa de tecnología Computronic es una empresa líder en venta y distribución, que cuenta con una única sede y con una cantidad de empleados que realizan un número de ventas durante el día. Entonces, la empresa requiere saber cuántas ventas fueron menores o iguales a 300, cuántas ventas fueron mayores a 300 y menores a 800 y cuántas fueron mayores o iguales a 800 por cada empleado. Y se necesita conocer el monto total por cada venta realizada por empleado y su bonificación a pagar. Entonces nos dan una tabla en la cual se dice que entre ventas inferiores o iguales a 400 se tiene el 3%, ventas entre 400 y 800 se tiene el 5% y ventas superiores a 800 se tiene el 10%. Entonces vamos acá al código donde nos dice, la guía nos reitera que debemos tener el nombre de la persona, en mi caso Yesenia Rojas Grijalva, el grupo, el programa Ingeniería de Sistemas y el problema seleccionado, que es el número 2, y el código fuente. Ahora, este programa está en lenguaje C#, el cual vemos la estructura de los nombres y de las clases. Entonces, vamos al primero aquí, el primer método con el segundo, que es este, el cual estas directivas permiten usar clases de espacios de nombres como system y como console, el cual incluyen las clases en lista. Entonces, acá donde dice Namespace, Computronic, este define un espacio de nombres llamado Computronic, el cual es este que tenemos aquí, para organizar el código. La clase ClassProgram es la clase principal donde se ejecuta el programa. Y la clase empleado, que representa al empleado y sus ventas. Ahora, veamos. La entrada de Stream, pues aquí pide que el usuario ingrese el número de empleados. Este número se convierte en Stream y se pasa a int usando este método, el cual luego de eso se crea una lista de tipo empleado, para almacenar los objetos de cada empleado. Entonces, el bucle for se itera desde 0 hasta la cantidad de empleados. En cada iteración se crea un nuevo objeto llamado empleado y se agrega a la lista. Entonces, después de recopilar la información de todos los empleados, se muestra un resumen de ventas y bonificaciones utilizando el método mostrar resumen de cada empleado. Vamos acá a la clase empleado, aquí vemos los atributos y el constructor. Entonces, los atributos ventas es la lista de que se almacenan las ventas individuales del empleado. El pagar básico, el segundo atributo, pago básico, es el pago fijo que tendrá el empleado. El monto total de ventas y de bonificaciones son propiedades que almacena el total de ventas y la bonificación calculada. Entonces, al crear un nuevo objeto llamado empleado, se inicia la lista de ventas y se llama a los métodos para recopilar ventas, calcular el total de ventas y calcular la bonificación. Entonces, vamos al método recopilar ventas, el cual se solicita la cantidad de ventas y se almacena la cantidad de ventas. Entonces, el bucle for, este que tenemos acá, este itera y recopila el valor de cada venta y si el valor ingresado es positivo, se agrega a la lista. Si no, se muestra un mensaje de error y se repite la entrada. Ahora vamos al método calcular monto total de ventas. Entonces, en este método tenemos el cálculo de las bonificaciones, donde se solicita la bonificación según los rangos de ventas. Entonces, como nos dice la guía, al 3% son ventas inferiores o iguales a 400 tendrán el 3%, ventas entre 400 y 800 tendrán el 5% y ventas superiores a 800 tendrán el 10%.
Entonces, acá donde dice mostrar resumen, aquí se cuentan las ventas en diferentes rangos y se imprime un resumen con el número de ventas en cada categoría. El monto total de ventas, la bonificación y el pago total se suma del pago básico y la bonificación. Entonces, este programa es un ejemplo de cómo gestionar la información de ventas y calcular la bonificación de la empresa. Entonces, pondremos a correr el código y aquí veremos el ejemplo. Entonces, ingrese el número de empleados. No me voy a complicar y voy a poner 1. Entonces, ingrese la cantidad de venta del empleado. Vamos a colocar que tuvo una venta. Ingrese el valor de la venta. Supongamos que su venta fue de 500.000. Entonces, el resumen de las ventas y la bonificación. Dice que ventas entre menores o iguales a 300 no tuvo ninguna. Ventas que fueron entre 300 y menores a 800, 1. Y ventas mayores o iguales a 800, 0. Entonces, para el monto total de ventas tenemos que su salario básico es 500.000, ¿verdad? El total de ventas fue lo que tuvo acá. Entonces, la bonificación por la venta que tuvo fue de 25.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pago total que se incluye la bonificación será de 525.000. Este sería